Cuando decidí mudarme a la ciudad con mi hijo, nunca imaginé que mi vida cambiaría de forma tan radical. Había pasado por mucho, dejando atrás mi vida en un pequeño pueblo donde todo era más tranquilo, pero también limitado. Necesitaba empezar de nuevo. Encontrar un lugar mejor para mi hijo Andrés. Un lugar donde tuviera más oportunidades de crecer, estudiar y desarrollarse. Mi esposo nos había dejado cuando Andrés tenía apenas 3 años, y desde entonces había sido yo quien se encargó de todo. La vida en ese pueblo era demasiado pequeña para los sueños que tenía para él. ¿Quieres saber de qué se trata toda esta historia? Suscríbete y activa la campanita que ya mismo empezamos. En la ciudad, todo parecía más grande, más prometedor. Al principio, mi hijo y yo nos sentimos un poco perdidos, pero con el tiempo fuimos encontrando nuestro camino. Al principio, solo teníamos la compañía de un par de amigos que habíamos conocido en nuestro vecindario, pero nada más allá. Andrés comenzó a asistir a una nueva escuela y yo empecé a trabajar en una oficina pequeña, pero que me permitió tener la estabilidad que tanto necesitábamos. Lo que no esperaba era que un día, debido a una simple fiebre, mi vida daría un giro que jamás imaginé. Era una tarde como cualquier otra. Andrés estaba jugando con sus juguetes cuando de repente comenzó a sentirse mal. Su temperatura aumentó rápidamente y antes de que pudiera reaccionar, su tos se volvió cada vez más fuerte. En el fondo, supe que no era algo sencillo. Aunque siempre había sido muy saludable, esa vez su malestar parecía ser más serio de lo habitual. Decidí que debía llevarlo a la consulta del médico, aunque mis instintos de madre ya me estaban alertando que algo no estaba bien. Después de todo, como madre soltera, siempre he sido muy protectora con mi hijo. No me gusta dejar nada al azar cuando se trata de su salud. Fui a la clínica más cercana, donde nos recomendaron a un pediatra especializado, un hombre llamado Alejandro López. Ese día, lo primero que me sorprendió fue la calma con la que me recibió. Aunque yo estaba visiblemente nerviosa, él mantuvo la serenidad en todo momento. Alejandro tenía algo en su mirada que transmitía confianza. Su voz, suave pero firme, me hizo sentir que Andrés estaba en buenas manos. Lo que no sabía era que esa consulta médica cambiaría mi vida por completo. Alejandro no solo era un excelente doctor, sino también una persona increíblemente atenta. Durante las siguientes semanas, mi hijo continuó con las revisiones periódicas, y aunque Andrés se fue recuperando poco a poco, Alejandro seguía siendo la figura que me brindaba una sensación de seguridad. Durante esos días, algo cambió entre nosotros. Las conversaciones que antes eran simplemente sobre el estado de salud de mi hijo comenzaron a volverse más personales. Nos conocimos de una manera que nunca imaginé que sucedería con alguien relacionado con la salud de mi hijo. Cada vez que lo veía, la conexión entre nosotros se hacía más palpable. Él parecía ser la persona con la que podía hablar de cualquier cosa, no solo de medicina, sino también de nuestras vidas. Me sentía comprendida en cada palabra que compartíamos. A veces, después de la consulta, nos quedábamos conversando un poco más. Hablábamos de nuestras historias personales, de nuestros amores pasados, de la soledad que ambos sentíamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Yo, una madre soltera que llevaba años sin sentir lo que era el deseo o el amor, y él, un hombre joven que había pasado por un doloroso divorcio. Nos entendíamos sin necesidad de explicarnos mucho. Un día, después de una consulta, él me invitó a salir. Su propuesta fue algo tan simple como una invitación a cenar, y aunque mi primera reacción fue rechazarla por temor a complicar las cosas, algo en su mirada me hizo reconsiderarlo. Pensé que tal vez no tenía nada que perder. Después de todo, mis días se habían vuelto tan rutinarios y predecibles que una salida espontánea parecía lo más interesante que me había ocurrido en meses. Acepté. Solo una cena, me dije a mí misma, nada más. Esa noche fue algo completamente diferente a lo que había imaginado. Nos sentamos en un restaurante tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Mientras comíamos, la conversación fluía de manera natural, como si nos conociéramos desde siempre. No era solo sobre trabajo o la salud de Andrés, sino de temas más personales, nuestras infancias, nuestras familias, lo que queríamos de la vida. Fue ahí, en ese pequeño restaurante de la ciudad, donde sentí por primera vez lo que podría ser un deseo real por alguien. Me sentía atraída por él, de una forma que nunca había anticipado. Había algo en su presencia que me hacía sentir viva de nuevo, que despertaba una parte de mí que había estado dormida durante años. Al final de la cena, cuando nos despedimos, su beso fue lo único que necesitaba para darme cuenta de que esto no sería algo pasajero. Fue suave y lento, pero a la vez lleno de una pasión que jamás había experimentado. No supe qué hacer con todo eso. Mi cabeza me decía que no debía seguir adelante, que debía detenerme antes de que las cosas se complicaran. Pero mi corazón me impulsaba a continuar.
Algo dentro de mí deseaba con todo mi ser explorar esa conexión, aunque sabíamos que podría ser peligroso, que todo esto podía traer consecuencias. Dale like al video, porque lo que viene te dejará completamente impresionado. Durante las semanas siguientes, nuestra relación se volvió más intensa. Nos veíamos en secreto, buscando momentos robados en los que no tuviéramos que escondernos. Cada beso, cada caricia, parecía confirmarme que lo que estábamos viviendo no era solo una aventura pasajera. Mi cuerpo y mi mente querían más de él. Sin embargo, también había un profundo conflicto dentro de mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que estábamos haciendo? ¿Y qué le diría a Andrés si algún día se enteraba de que el doctor que había cuidado de él también era mi amante? Mi miedo a las repercusiones me tenía dividida, pero no podía dejar de pensar en él, en su toque, en cómo me hacía sentir. Hubo una noche en la que, después de uno de esos encuentros, me enfrenté a mis propios miedos. Sabía que no podía seguir viviendo en esta mentira. La relación con Alejandro no solo me estaba afectando a mí, sino también a mi hijo. Andrés tenía que saber en qué situación me encontraba, aunque no sabía cómo explicarlo. Sentía que, si no tomaba una decisión pronto, las cosas podían salirse de control. Fue entonces cuando decidí hablar con Alejandro. Necesitaba saber si lo que estábamos viviendo era algo real o solo una aventura. Durante una conversación a solas en su consulta, le pregunté directamente: ¿qué es esto, Alejandro? ¿Realmente quieres estar conmigo o esto es solo un juego para ti? Fue la primera vez que me sentí tan vulnerable frente a él, pero también la primera vez que me sentí tan segura. Él, con una mirada intensa, me dijo que sí, que quería estar conmigo, que lo había pensado mucho y que su relación conmigo no era solo algo pasajero. Pero, al mismo tiempo, nos advirtió que debíamos tener cuidado, no solo por nosotros, sino también por mi hijo. Esa conversación fue la que me permitió entender que no todo en la vida es blanco o negro, que las decisiones no siempre son fáciles y que las emociones no siempre se alinean con la lógica. Decidí que, aunque mis miedos seguían allí, la conexión con Alejandro era real. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sí sabía que no podía dejar ir lo que sentía por él. Pasaron las semanas y, a pesar de las dificultades y los miedos que sentíamos, decidimos seguir adelante con nuestra relación. Sabíamos que no sería fácil. Mantenerlo en secreto era complicado, especialmente porque Andrés, mi hijo, comenzaba a hacer preguntas. Aunque yo trataba de explicarle de manera sutil la situación, a veces me resultaba difícil encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo le explicas a un niño que el hombre que lo ha cuidado, que ha sido su doctor, ahora es parte de tu vida de una forma mucho más íntima? La culpa me devoraba, pero sabía que el amor que sentía por Alejandro era más grande que cualquier temor. Un día, mientras mi hijo estaba en el colegio, tomé una decisión que cambiaría por completo el rumbo de todo. Alejandro y yo habíamos hablado mucho sobre cómo podríamos hacerlo público, y aunque sabíamos que el riesgo era grande, decidimos que era el momento de ser honestos. Le pedí a Alejandro que viniera a mi casa para hablar con Andrés. Esa tarde, después de la escuela, lo hicimos. Mi hijo estaba en la sala de estar, jugando con sus juguetes, cuando lo invité a sentarse. Le expliqué lo que había estado pasando, con la ayuda de Alejandro, quien le dijo que había sido su doctor durante todo ese tiempo. Aunque al principio Andrés parecía confundido, rápidamente se dio cuenta de lo que estábamos tratando de decirle. Lo más sorprendente fue que, en lugar de enfurecerse o sentirse traicionado, Andrés lo aceptó de una manera que jamás imaginé. ¿Estás feliz, mamá?, me preguntó con una mirada sincera. La pregunta me dejó sin palabras, pero cuando le respondí que sí, su rostro se iluminó. Fue un momento lleno de alivio y de un amor incondicional que hasta ese momento no había comprendido completamente. Las semanas que siguieron fueron de ajustes y aprendizajes. El proceso de vivir nuestra relación abiertamente no fue fácil. Tuvimos que enfrentar comentarios, críticas y el juicio de algunas personas cercanas. Algunas amistades, que pensábamos que siempre estarían a nuestro lado, no entendieron la naturaleza de nuestra relación. Hubo quienes nos llamaron egoístas, que pensaron que nuestra relación podría dañar la estabilidad de mi hijo, y hubo quienes simplemente nos miraron con desdén. Pero, por cada mirada crítica, también hubo una sonrisa de apoyo. El tiempo, como suele ocurrir, nos dio las respuestas que necesitábamos. Nuestra vida en pareja se consolidó lentamente. Aunque nunca faltaron desafíos,
Cada uno de esos desafíos nos hizo más fuertes. La relación entre Alejandro y Andrés se fue haciendo cada vez más sólida. Los tres, como una pequeña familia, empezamos a entendernos y a cuidarnos en una forma que no había sido posible antes. Mi corazón, que había estado lleno de dudas y miedos, encontró en Alejandro un compañero fiel. El amor que creí que había perdido, ahora lo veía florecer de una forma inesperada, pero plena. ¿Conoces algún caso parecido? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete si todavía no lo has hecho, que seguiremos con más historias interesantes.